Capítulo 128. Que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90. 1-17. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio. De generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada, y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira, y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Moisés, viviendo una vida tan corta, ¿qué tipo de oración le ofreció a Dios? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El Salmo 90 es un poema de Moisés y es uno de los poemas más antiguos. En el título del capítulo de hoy, en el nombre de Moisés dice que es, varón de Dios. Yo creo que, varón de Dios, significa una persona que pertenece a Dios, y que Dios utiliza a esa persona. Es un nombre maravilloso y pensé que sería bueno también nos llamen con ese sobrenombre. Y como Moisés llegó a ser, varón de Dios, Moisés en un inicio no era una persona considerada como varón de Dios, pero Dios lo vio hasta ser un varón de Dios. Para conocer bien cómo llegar a ser varón de Dios podemos observar la vida de Moisés, la cual se divide en 3 partes. La primera parte que corresponde desde el nacimiento hasta los 40 años. Desde el que nació hasta los 40 años, Moisés vivió como príncipe de Egipto. No le faltaba nada, aprendió todos los conocimientos que necesitaba para vivir en el mundo. Pero en ese tiempo, Moisés era enérgico y vivía más de acuerdo con su propia voluntad que de acuerdo con la voluntad de Dios. El resultado es que mató a un egipcio porque perseguía a uno de su misma nación. Y huyó hasta Median escapando de la espada del faraón. Desde aquí empieza la segunda vida de Moisés. Desde los 40 hasta los 80 años vive como un pastor de ovejas, en la cual siente mucha frustración aprendiendo a dejar atrás todo su ego. Todo lo que aprendió en el palacio de Egipto no lo pudo utilizar sino que vivió cuidando simples ovejas. Aún Moisés, que sentía vencido por la vida, Dios lo llama dentro de un árbol de zarzamora ardiente y hasta los 12 años hace que guiase al pueblo de Israel durante su vida en el desierto. Y esta es la tercera parte de la vida de Moisés. Pero en esta tercera parte de su vida, Moisés desecha todos sus pensamientos y vitalidad y vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Y el resultado de esto es que Moisés se convierte el líder eterno del pueblo de Israel y como varón de Dios. Al estudiar la vida de Moisés podemos darnos cuenta de algo importante, y es que la vida tiene 3 etapas que pasar para ser personas de Dios. Primero uno nace y recibe la educación del mundo y vive tratando de vivir de acuerdo con la voluntad de uno mismo. Pero experimentamos que no todo se logra como uno lo planea y nos encontramos con muchas dificultades. Al ir pasando esas dificultades,
Aprendemos a dejar atrás a nosotros mismos y lo próximo que haces es solo mirar a Dios viviendo una vida de obediencia a Dios. Y el resultado de esto es que se abren los caminos y experimentamos el trabajo de Dios. Al observar este procedimiento comprendemos que debemos de entrar lo más pronto posible en la tercera etapa donde vivimos obedeciendo las palabras de Dios y así ser testigos del milagro del trabajo de Dios y ser llamados como personas de Dios. En el versículo 1 a 12 compara al humano con Dios y nos enseña que los que realmente persiguen la felicidad deben mirar verdaderamente solo a Dios. Y en los versículos 13 a 17 pide a Dios que aplaque su ira y que tenga gracia y misericordia para los humanos que somos débiles y prontos para cometer transgresiones. En el texto de hoy, los versículos 1,2 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. 2 Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, en estas palabras, Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación significa que el soberano Dios es el fundamento de nuestra existencia y confiesa que ese Dios es eterno desde los principios de la creación. En el versículo 4 dice que para Dios 1000 años es como si fuera el día de ayer, diciendo que para el Dios eterno, incluso 1000 años son cortos. Pero desde el versículo 3 dice que el humano comparado a Dios, es una existencia que vive solo por un breve momento. En el versículo 3 dice que el hombre es quebrantado, y en el versículo 5 se expresa el humano como una hierba que crece en la mañana. Quebrantado porque el hombre se convierte nuevamente en polvo cuando muere y la hierba que crece en la mañana es porque la hierba murió seco en la noche. Es decir, que la vida de un ser humano es tan corta que debemos de vivir esa vida de una forma valiosa y gratificante. Los eruditos de la Biblia dicen que Moisés escribió este poema después de escuchar el reporte de los espías que fueron enviados a explorar las tierras de Canaán haciendo desistir de conquistar esas tierras. Por esa razón, el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto. El poema tiene como objetivo hacernos entender que la vida es muy corta para que vivamos divagando en el desierto y morir en ella por la desobediencia a Dios. En el versículo 10, Moisés dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, algunos tenían más de 20 años. Estas personas no pudieron entrar a las tierras de Canaán porque vivieron 40 años en el desierto por la desobediencia a Dios. Por esa razón, Moisés contristado dice que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Y los sufrimientos y la tristeza que pasaron en el desierto es lo único que pueden hablar por la desobediencia. Y en el versículo 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira, y tu indignación según que debe ser temido? Estas palabras indican que cuando se hace presente la ira de Dios solo podemos pasar tristeza y sufrimiento en la vida. Por tanto, Moisés para no vivir una vida de esta forma pide a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Estas palabras significan, permítenos vivir una vida de obediencia a Dios recordando al Todopoderoso que tiene control sobre todas las cosas para que no desperdiciemos nuestras vidas. Porque solo una vida de obediencia a Dios es una vida de fortaleza y gratificante que no nos hace divagar por la vida. El tiempo pasa demasiado rápido. Pero al mismo tiempo, los frutos también se dan abundantes dentro de pasar del tiempo rápido. No es perfecto, pero el querer vivir una vida de obediencia a Dios hace que demos frutos. Quizás nuestro cuerpo no nos siga como nuestra mente queremos, pero al tratar de vivir de acuerdo con las palabras de Dios, vivir una vida de oración, hacen que demos frutos abundantes en cuanto a la iglesia y a la misión. Así nuevamente decido vivir el próximo año también esforzándonos al máximo dentro de nuestra fe. Pero el pueblo de Israel no vivió una vida de obediencia por lo que desperdiciaron 40 años de su vida. Por esta razón, Moisés representando al pueblo de Israel estaba orando arrepentido, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Estas palabras es que la única manera de vivir fuera del desierto, felices es volver hacia Dios, arrepentidos por el perdón de Dios. Cuando es así,
ocurre algo precioso. En el versículo 14 dice así: de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. El significado, de mañana, es esperanza de la desesperación de la tristeza de la noche. Así como pasa la noche larga y viene el mañana, la gracia de Dios prevalece entre la tristeza para dar esperanza de la mañana para alegrar nuestras vidas. Por tanto, nosotros también debemos de orar de esta manera: Señor, dame sabiduría para contar nuestros días, los días pasan rápido. Hazme confiar absolutamente en ti, Dios, para no desperdiciar mi vida obedeciéndote a ti, Dios, para que así pueda tener la esperanza de dar día a día frutos. Permíteme vivir mi vida sin desperdiciarla. ¿Ha sentido usted que el tiempo pasa rápido? Vamos a compartir cómo vivir nuestras vidas para tener una vida gratificante. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y ha decidido con las palabras de hoy.